Vamos a estudiar en este vídeo la interfaz function de la librería Guava, que nos va a permitir obtener objetos de un tipo derivado a partir de objetos de un tipo principal. Numerosos problemas de programación requieren transformar una colección de elementos de un determinado tipo en otra colección de objetos de un tipo diferente derivada de la anterior. Por ejemplo, a partir de una colección de objetos de tipo fecha, a nosotros nos puede interesar obtener una colección solamente con los años o solamente con los meses obtenidos a partir de este tipo fecha. Otro ejemplo sería el segundo que vemos aquí, donde a partir de una colección de vehículos, nosotros seríamos capaces de obtener una colección a partir de cada uno de los vehículos sus propietarios. Un tercer ejemplo sería si tuviéramos una colección de centros escolares, donde el tipo centro escolar tendría una propiedad, un atributo, que sería una lista de los profesores de ese centro escolar. Entonces, a partir de una colección de centros escolares, nosotros lo que querríamos obtener es una colección donde estuvieran todos los profesores de todos los centros escolares. Y el último caso es un caso un poco distinto, porque nosotros lo que tenemos es una colección, en este caso de objetos de tipo vuelo, y no queremos transformarlo en un objeto, en una colección de objetos de tipo derivado, sino lo único que queremos hacer es modificar cada uno de los vuelos de forma que obtengamos una nueva colección con los mismos vuelos, pero con la propiedad precio distinta, simplemente modificando la propiedad correspondiente. En esta transparencia vemos el mismo ejemplo que estudiamos en la práctica, en la cual tenemos dos métodos estáticos que consisten en recibir un array de fecha y devolver un vector, en el primer caso con los días correspondientes a esas fechas, y en el segundo caso queríamos obtener un vector con los meses correspondientes al array de fechas. El código en los dos casos es similar, definiríamos un vector de enteros, a esta sería la llamada al constructor, y a continuación lo que hacemos es, mediante un bucle for, recorremos las fechas y añadimos al vector cada uno de los días que obtenemos de esas fechas. El método getDía obtiene el día correspondiente a la fecha f, que es la que va recorriendo el array de fechas que hemos tenido como argumento. En el caso de los meses, la diferencia es únicamente que en vez de llamar al método getDía de la clase fecha, estamos llamando al método getMes de la clase fecha. En los dos casos, como vemos, el código es el mismo y lo único que varía es la llamada aquí al método getMeses y aquí al método getDía. Vemos en este pseudocódigo lo que sería en general el obtener una colección de objetos de tipo T, que hemos llamado getPropiedad derivada, a partir de una colección de objetos de tipo F. Es decir, nosotros vamos a tener una colección de objetos de tipo F y lo que queremos es obtener una colección de objetos de tipo T, suponiendo que a partir del tipo F se puede obtener el tipo T. ¿Cómo sería el pseudocódigo? Pues el pseudocódigo sería crear una colección nueva de objetos de tipo T, invocando el constructor correspondiente, recorreríamos la colección de objetos de tipo F, que es la que recibimos, y de cada objeto de tipo F lo que nosotros queremos es obtener un nuevo objeto de tipo T. Añadimos ese objeto a la colección y al final del recorrido, una vez recorrido toda la colección de objetos de tipo F que entra como argumento, nosotros tenemos una nueva colección de objetos de tipo T obtenida a partir de esta línea, en la cual nosotros lo que hacemos es obtener a partir de un objeto de tipo F un objeto de tipo T. Nosotros lo que queremos ahora es encapsular, como señalamos en esta palabra, encapsular el código de forma que la transformación de un objeto de tipo F en un objeto de tipo T se haga de forma automática. El mecanismo que nos va a permitir transformar objetos de tipo F en un objeto de tipo T es la interfaz function que está implementada en la librería Guava. Esta interfaz, cuando se implemente en una clase, deberá tener un método que recibe el nombre de apply, y ese método lo que hace es recibir un objeto de tipo F y devolver un objeto de tipo T. Es decir, cuando nosotros vayamos a implementar la clase que implementa este tipo function, nosotros solamente tendremos que poner un método apply que recibirá un objeto de un determinado tipo, del tipo principal, y devolverá un objeto de tipo derivado a partir de él. Una vez que nosotros tuviéramos implementada esa función, el pseudocódigo que tenías anteriormente, en el que nosotros intentamos convertir cada objeto de tipo F en un objeto de tipo T, es realizada ahora por la llamada a la función correspondiente mediante su método apply.
Como hemos dicho anteriormente, este método recibirá un objeto de tipo f y devolverá un objeto de tipo t. Con lo cual, cuando nosotros queramos transformar una colección de objetos de tipo f en una colección de objetos de tipo t, nosotros simplemente tendremos que darle la colección de objetos de tipo f y la función que transforma un objeto de tipo f en un objeto de tipo t, devolviendo la colección transformada de objetos de tipo t. En este recuadro observamos que la interfaz function, además de implementar el método apply, puede implementar constructores si necesita recibir valores para un determinado atributo de configuración. Ahora después veremos un ejemplo donde la función necesita un atributo y ese atributo debe recibir el valor inicial en el constructor de la clase de tipo function. Vemos aquí dos implementaciones de clases para el tipo function. En el primero de ellos, que tenemos aquí arriba, nosotros lo que hacemos es implementamos una función que hemos llamado función fecha-mes, que implementa function para, dado un objeto de tipo fecha, devolver un integer. En el nombre del método lo que vemos es que estamos intentando a partir de una fecha obtener su mes. Como esto es una clase, no debe de olvidársenos que esta clase debe implementarse, por tanto, en un fichero que debe tener el mismo nombre que la clase, es decir, debe llamarse función fechames.java. Pues como hemos señalado anteriormente, esta clase solamente tendrá un método que recibe el nombre de apply y que, dado un objeto de tipo fecha, va a devolver un objeto de tipo integer. ¿Cómo se realiza la transformación de un objeto de tipo fecha en su mes? Pues invocando únicamente al método getMes a partir de un objeto de la clase fecha. En el segundo ejemplo que tenemos aquí abajo, la función precio IVA es un poco más complicada porque debe de, dado un objeto de tipo producto, devolver su precio con un determinado IVA. El IVA no se sabe a priori, sino que el IVA dependerá del producto correspondiente. Por tanto, nosotros lo que hacemos es añadir a esta clase un constructor que tiene evidentemente el mismo nombre que la clase, tiene que tener el mismo nombre que el que tiene la clase, y este constructor sirve para, con un determinado argumento de tipo doble, modificar el atributo de la clase. De forma que cuando nosotros queramos, dado un producto, obtener su precio, nosotros en el método apply lo que hacemos es obtener el precio multiplicado por el porcentaje correspondiente de IVA. De forma que el doble que se devuelve en el método apply es el precio que tenía el producto más el porcentaje correspondiente de IVA. De esta manera, en la clase fecha, si nosotros quisiéramos construir un método getFunction que, dado un array de tipo fecha y una función concreta que pudiera ser devolver el día o devolver el mes o devolver el año, porque al fin y al cabo podría servir para cualquier función que, dado una fecha, devolviera un entero, podría servir también, por ejemplo, para dar una fecha, devolver el número de días desde el principio de ese año, y nosotros quisiéramos obtener un vector con esos enteros. Es decir, con los enteros correspondientes a los que devuelva la función que pasamos como argumento. Por lo tanto, el código correspondiente a este método tiene el mismo esquema que hemos visto anteriormente, de forma que llamamos a un constructor de la clase, con un bucle recorremos el array y sencillamente añadimos al vector que queremos devolver cada uno de los resultados de aplicar la función e, que es la que hemos pasado como argumento, a cada una de las fechas del array. De forma que en el programa principal, el programa de tipo test, cuando queramos invocar al método getFunction, nosotros lo que tendremos es primero que construir la función, una función que dada una fecha devuelve un entero. Esta es la función fechaMes que hemos visto hace dos transparencias y que es invocada mediante su constructor. Recuerdo que la función fechaMes no tenía ningún argumento en el constructor, no le habíamos puesto un constructor explícito y por tanto solamente hay que poner el nombre de la clase, paréntesis, paréntesis. Una vez que nosotros tenemos construida la función, lo que hacemos es invocar al método getFunction, que hemos dicho que estaba implementado como un método estático en la clase fechas, ponemos fechas.getFunction, le pasamos como argumento el array de fechas, que debe haber sido construido anteriormente, y la función que acabamos de construir en la línea anterior. De esta forma nosotros devolveríamos un vector de enteros que contendría los meses correspondientes a este array de fechas. En el caso de invocación de la función que calcula
el precio de un producto a partir de un IVA, pues en la clase ventas nosotros tendríamos que poner un método estático, por ejemplo, que a partir de una lista de productos quisiéramos construir un vector con los precios correspondientes a esos productos. Entonces necesitaríamos recibir como argumento no solamente la colección, en este caso una lista de productos, sino también la función que hemos definido anteriormente, que dado un producto devuelve un valor doble. A esta función le hemos llamado f. ¿Cuál es el código del método getPrecios? Pues exactamente igual que el método anterior. Lo único que cambia es que ahora lo que estamos haciendo es recorriendo una lista de productos mediante un for extendido y añadiendo al vector de precio cada una de las aplicaciones correspondientes de la función f a cada uno de los productos del for extendido. En el programa principal, cuando queramos invocar a esta función, tendríamos igual que antes que definir la función correspondiente, en este caso le hemos llamado fp, pero atención, esta función sí tiene que recibir un argumento. Por eso le pusimos nosotros un constructor que recibiera un valor real, que sería el IVA con el que se iban a incrementar los precios. Por lo tanto, esta función fp lo que hace es, dado un objeto de tipo producto, devuelve el precio de ese producto incrementado con el IVA correspondiente al 17%. Por lo tanto, ahora solamente tendríamos que llamar al método getPrecios que hemos implementado, se supone, en la clase ventas, y que recibe una lista de ventas y la función que transforma un producto en su precio, de forma que devolvería un vector con todos los precios, con el IVA correspondiente a todos los productos de esa lista de ventas.